Me empacó las maletas diciendo que era un regalo, pero solo quería meter a su novio mantenido en mi propia cama. Soy Jacinta, 70 años, viuda y dueña de esta finca. Lo que el infeliz no sabía es que mi casa tiene espinas. El olor a café recién colado mezclado con el aroma a tierra húmeda era mi ritual de todas las mañanas. Vivo en San Hilario, un pueblo donde el viento baja de la montaña y se mete por las rendijas de las ventanas de madera. Esta casa, de techos altos y corredores largos, la construimos mi difunto esposo y yo a base de puro sudor, vendiendo rollos de alambre, láminas de zinc y sacos de cemento en nuestra ferretería. Fueron más de 40 años de tragar polvo y cargar peso, años que me endurecieron las manos y el carácter. Por eso, cuando mi hija Lorena entró a la cocina esa mañana con una sonrisa plástica y 2 boletos de autobús en la mano, supe de inmediato que algo andaba mal. Las sonrisas de Lorena siempre cuestan dinero o exigen sacrificios. «Mamá, te tengo una sorpresa maravillosa», me dijo con esa voz aguda que usa cuando quiere ocultar sus verdaderas intenciones. Me explicó que me había arreglado unas vacaciones indefinidas en el pueblo de mi hermana Genoveva, allá en el norte, donde el clima es más frío y supuestamente mejor para mis huesos. Hablaba rápido, sin mirarme a los ojos, moviendo las manos como si estuviera espantando moscas. Decía que yo necesitaba un descanso, que me merecía que me atendieran, que ya era hora de que dejara de preocuparme por el mantenimiento de la finca. Mientras ella soltaba su discurso ensayado, mis ojos se desviaron hacia el zaguán. Allí, recostado contra el marco de la puerta principal, estaba Marcos. Marcos era la última adquisición de mi hija. Un hombre de 45 años que vestía chaquetas de cuero sintético, usaba loción barata que apestaba a barbería de barrio y tenía las manos más suaves que las mías. Un charlatán de manual que llevaba 6 meses llenándole la cabeza a mi hija con negocios imaginarios y promesas vacías. Lo vi señalar una de mis macetas con el pie, evaluando el espacio, y luego vi sus 3 maletas de lona barata amontonadas junto a la entrada. No eran maletas de visita, eran maletas de mudanza. No necesité hacer preguntas. El rompecabezas se armó solo en mi cabeza. El supuesto regalo de amor filial no era más que una orden de desalojo encubierta. Lorena no me estaba mandando a descansar. Me estaba sacando del camino para convertir mi casa, mi santuario, en el nido de amor de su parásito en turno. Querían la casa grande, la que tiene el patio lleno de árboles frutales y la terraza con vista al valle. Querían la comodidad sin pagar el precio de haberla construido. Cualquier otra madre de mi edad se habría derrumbado. Habría llorado, habría suplicado, o habría armado un escándalo a gritos llamando a los vecinos para que fueran testigos de la ingratitud de su propia sangre. Pero yo no soy cualquier mujer. Yo negocié precios de materiales de construcción con camioneros mañosos durante décadas. Yo aprendí a leer las intenciones de la gente antes de que abrieran la boca. El llanto es para los que no tienen opciones, y yo, a mis 70 años, tenía un arsenal completo guardado en el cajón de mi escritorio. «¡Qué detalle tan hermoso, hija!», le respondí con una voz tan plana y fría como el piso de cemento pulido. Lorena pareció respirar aliviada, creyendo que su teatro había funcionado. Me dijo que el taxi pasaría por mí en un par de horas para llevarme a la terminal de autobuses. Me pidió que fuera a empacar mis cosas importantes, asegurando que Marcos se encargaría de cuidar la propiedad mientras yo no estuviera. Marcos asintió desde el zaguán, mostrándome una sonrisa torcida que pretendía ser encantadora, pero que a mí me dio asco. Caminé hacia mi habitación sin decir una palabra más. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo. Entré a mi cuarto, cerré la puerta de roble macizo y me senté en el borde de mi cama. No derramé ni una sola lágrima. Mi mente trabajaba a la velocidad de una máquina registradora. Ellos veían esta casa como un trofeo, como una mansión de campo lista para ser disfrutada. Veían las paredes pintadas, los muebles de caoba y los jardines bien cuidados. Lo que no veían, lo que nadie en el pueblo veía, era el campo minado sobre el que estaba construida nuestra supuesta riqueza. Me levanté y me dirigí a mi viejo escritorio de madera. Saqué una llave pequeña de la cadena que llevo en el cuello y abrí el cajón inferior. Allí reposaba mi posesión más valiosa, más que las joyas que mi esposo me regaló en nuestros aniversarios.
Era una gruesa carpeta de cartón amarillo, atada con un cordón elástico, y mi inseparable libreta de hule negro. Esta casa, tan hermosa y codiciada por el bueno para nada de Marcos, era un monstruo hambriento que solo yo sabía domesticar. Después de la muerte de mi esposo, los negocios decayeron. Para mantener la finca y pagar los estudios de Lorena, tuve que hacer malabares financieros que aterrorizarían a cualquier banquero. La carpeta amarilla contenía la verdadera anatomía de la propiedad. Primero, estaba el juicio de linderos con la municipalidad. El alcalde llevaba 5 años intentando expropiar una tercera parte de nuestro terreno para ampliar el camino vecinal. La única razón por la que las excavadoras no habían derribado el muro trasero era porque yo me presentaba cada 15 días en el juzgado, metiendo amparos y apelaciones con un abogado amigo mío al que le pagaba con gallinas y sacos de café. Segundo, estaban los pagarés vencidos de la cooperativa agrícola. Un préstamo gigantesco que pedí para reparar el techo de toda la casa hace 8 años. No podía pagar las cuotas completas, así que cada mes iba personalmente a la oficina del gerente, un hombre duro que solo me respetaba a mí por la memoria de mi esposo, y renegociaba los intereses a punta de saliva y carácter. Si yo no me presentaba el primer lunes de cada mes, la orden de embargo preventivo se activaba automáticamente. Y finalmente estaban los impuestos atrasados, papeles sellados en rojo que amenazaban con el secuestro de los bienes muebles. Las facturas de la luz, que llegaban con tarifas industriales porque la casa seguía registrada bajo la antigua ferretería, sumaban cantidades de dinero que Marcos no había visto juntas en toda su inútil vida. Todo este frágil castillo de naipes se mantenía en pie única y exclusivamente porque yo, Jacinta, ponía el pecho frente a las balas todos los días. Yo era el escudo, la negociadora, el muro de contención. Lorena nunca quiso aprender de números, le aburrían los problemas y prefería pensar que el dinero crecía en los árboles de mango del patio. Y Marcos pensaba que venía a una pensión de 5 estrellas con todo incluido. Saqué los documentos de la carpeta amarilla y los revisé uno por uno. Las letras rojas de aviso de embargo, las notificaciones del juzgado, los recibos de luz con amenazas de corte, en 48 horas el requerimiento de pago de la cooperativa. Los organicé con una calma que me sorprendió hasta a mí misma. Fui a la cocina, tomé una taza de café negro sin azúcar y volví a mi cuarto. Metí un poco de ropa en una maleta vieja, ropa cómoda, suéteres gruesos para el frío de la montaña. Realmente me vendría bien un descanso en casa de mi hermana Genoveva. Hace años que no la visitaba. Unas semanas lejos del calor de San Hilario me asentarían los nervios. Mientras empacaba, escuchaba las voces en la sala. Lorena y Marcos hablaban en susurros. Los escuché planear qué muebles iban a cambiar de lugar. Marcos dijo que mi sillón de lectura estorbaba y que pondría un televisor gigante en esa pared. Lorena reía, complacida, como una colegiala boba. Sentí una punzada en el pecho. No lo voy a negar. Duele darte cuenta de que la persona a la que le diste la vida te trata como un mueble viejo que hay que descartar. Pero el dolor se transformó rápidamente en una determinación fría y cortante. Si querían jugar a ser los dueños y señores, iban a tener que lidiar con los fantasmas del castillo. A las 2 horas exactas, el claxon del taxi sonó en la calle de tierra frente a la puerta principal. Salí de mi habitación arrastrando mi maleta. Marcos, en un intento de hacerse el amable, corrió a tomarla por mí. Lorena me abrazó con una fuerza fingida, impregnando mi nariz con su perfume dulzón. Que tengas un viaje hermoso, mamá. Relájate, no pienses en nada. Nosotros nos ocupamos de todo aquí, me dijo Lorena, dándome palmaditas en la espalda. Los miré a los dos. Estaban parados bajo el marco del zaguán, los nuevos reyes de la finca. Marcos sacó pecho, ajustándose la chaqueta de cuero barato, sintiéndose el amo absoluto del lugar. Claro que sí, hija, le respondí, manteniendo el tono neutral. Qué tranquilidad me da saber que dejas a un hombre a cargo de la casa. Marcos sonrió, inflando su ego ante mi supuesto halago. Fue entonces cuando deslicé la mano dentro de mi bolso de mano y saqué la gruesa carpeta amarilla. Se la extendí directamente a Marcos. Él la miró con confusión, sin saber si tomarla o no. «¿Qué es esto, doña Jacinta?», preguntó, dudando. «Los papeles de la casa, Marcos»,
le dije con una voz maternal que destilaba veneno puro. Como ahora tú eres el hombre de la casa, el que se va a hacer cargo de mi hija y de mi propiedad, es justo que asumas las responsabilidades. Ahí están los pendientes de este mes. Nada grave, solo cosas de mantenimiento y papeleos rutinarios. Sé que un hombre de negocios como tú sabrá manejarlos sin problema. Lorena sonrió, orgullosa de que yo estuviera aceptando a su pareja. Marcos, empujado por su propio orgullo frente a mi hija, tomó la carpeta amarilla. El peso del cartón y los cientos de hojas pareció sorprenderlo. Se la acomodó bajo el brazo con un gesto arrogante. No se preocupe por nada, suegrita. Váyase tranquila. Yo me encargo de que todo aquí funcione como un reloj, dijo Marcos, guiñándome un ojo. Me di la vuelta y caminé hacia el taxi. El conductor guardó mi maleta en el baúl, mientras yo me acomodaba en el asiento trasero. Bajé la ventanilla para mirarlos por última vez. Estaban parados juntos, abrazados, despidiéndome con la mano. Marcos ya había abierto la carpeta y tenía la mirada fija en la primera página, la cual era una notificación de embargo con un sello rojo gigante que exigía un pago inmediato en menos de 3 días. Desde la distancia, pude ver cómo la sonrisa arrogante de Marcos comenzaba a desdibujarse. Su postura se hundió ligeramente. Pasó a la segunda página, el requerimiento del juzgado por el juicio de linderos. Luego a la tercera, la factura estratosférica de electricidad. Sus ojos se abrieron como platos y su piel, ya de por sí pálida por la falta de trabajo honesto, perdió todo color. Lorena seguía despidiéndose con la mano, ajena a la bomba de tiempo que le acababa de entregar a su novio. Yo no les dije adiós. Simplemente subí el cristal de la ventanilla. El motor del auto rugió, y mientras me alejaba por el camino de tierra levantando una nube de polvo, supe que el castillo de arena del mantenido estaba a punto de ser tragado por mi tormenta. El autobús gruñía al subir la cuesta empinada de la cordillera, dejando atrás el aire tibio de San Hilario para adentrarse en la bruma fría del norte. Yo iba sentada en la tercera fila, con mi maleta vieja acomodada entre las piernas y la vista fija en el paisaje que se desdibujaba por la llovizna. El olor a combustible quemado y a humedad se colaba por las ventanillas mal cerradas, pero a mí me parecía el aire más puro que había respirado en meses. No sentía tristeza, no sentía el peso del abandono que mi propia sangre había intentado echarme sobre los hombros. Lo que sentía era una tranquilidad afilada, la misma calma que precede a las tormentas fuertes en el valle. Metí la mano en el bolsillo profundo de mi suéter de lana y palpé mi libreta de hule negro. El roce de ese material desgastado era mi ancla. Mientras el bueno para nada de Marcos se paseaba por mi sala creyendo que había conquistado un imperio, yo llevaba el verdadero mapa del tesoro en la palma de mi mano derecha, porque los papeles que le dejé en esa carpeta amarilla eran solo el problema. La libreta negra que viajaba conmigo era la única solución. A mis 70 años he aprendido que la gente joven comete un error muy estúpido con los viejos: nos vuelven invisibles. Cuando Lorena me entregó los boletos de autobús con esa sonrisa plástica, no estaba mirando a la mujer que levantó una ferretería de la nada. No veía a la mujer que cargó sacos de cemento, que negoció precios de láminas de zinc con camioneros malhumorados y que le vio la cara a la ruina más de 3 veces sin pestañear. Lorena solo veía unas manos llenas de manchas, un cabello blanco y un cuerpo que caminaba un poco más lento. Veía un mueble viejo que necesitaba ser guardado en el ático para que no estorbara. Y Marcos, ese infeliz con olor a loción barata, solo vio a una suegra dócil a la que podía quitarle la casa con un par de palabras dulces y una chaqueta de imitación cuero. ¡Qué equivocados estaban! La vejez no te quita la fuerza, te quita la prisa, te enseña a pelear sin hacer ruido. Yo no necesitaba gritar en medio de la calle para defender mi territorio. Mi silencio en ese zaguán no fue de sumisión. Fue el silencio del cazador que ve a la presa meter la pata solita en la trampa. Se aprovecharon de mi supuesta debilidad, sin darse cuenta de que esa misma invisibilidad era mi mayor ventaja. Nadie sospecha de una anciana que se va de viaje a cuidar sus huesos. Nadie revisa si la abuela dejó una bomba de tiempo armada bajo el sofá. El viaje duró casi 6 horas. Cuando el autobús por fin frenó con un chillido de frenos en la plaza principal de San Crisanto, el frío me mordió las mejillas.
Era un pueblo de calles empedradas y techos de teja roja, rodeado de pinos enormes. Ahí, parada junto al kiosco de revistas, me esperaba mi hermana Genoveva. Tenía 72 años, pero seguía tan derecha como un poste de luz. Llevaba puesto uno de esos abrigos gruesos de lana de oveja y sostenía un paraguas oscuro. Genoveva y yo somos de la misma madera, pero con distinto barniz. Ella nunca se casó. Dedicó su vida a cultivar hierbas, a curar empachos y a vender ungüentos en el mercado del pueblo. Tiene un ojo clínico para leer a las personas. Apenas bajé del autobús y me vio la cara. No me preguntó cómo estaba el viaje ni me dio un abrazo de lástima. Se acercó, me tomó la maleta con una mano firme y me miró fijo a los ojos. ¿A quién dejaste amarrado en las vías del tren, Jacinta? Me soltó a modo de saludo, con una media sonrisa asomándose en sus labios delgados. A nadie que no se lo mereciera, Genoveva, le contesté, acomodándome el cuello del suéter. Solo le entregué las llaves del infierno a un diablo de pacotilla. Caminamos juntas las 4 cuadras que separaban la plaza de su casa. La vivienda de mi hermana olía a leña de pino, a romero y a café recién tostado. Era una casa pequeña pero fuerte, llena de frascos de cristal y plantas que colgaban de los estantes de madera. Me llevó directamente a la cocina, el corazón de su hogar, y me sirvió una taza de barro hirviendo con un té de canela que me devolvió la sangre al cuerpo. Me senté a la mesa de tablones gruesos y, sin decir mucha palabra, saqué mi libreta de hule negro y mi teléfono celular. No era uno de esos aparatos modernos que se rompen si los miras feo. Era un bloque de plástico duro con botones grandes y números claros. Genoveva se sentó frente a mí, apoyando los codos en la mesa, esperando pacientemente a que yo abriera la boca. Le conté todo. Le hablé de las maletas de lona barata, de la sonrisa ensayada de Lorena, de las intenciones de Marcos y de la carpeta amarilla. Genoveva escuchaba asintiendo lentamente, mientras el vapor del té le empañaba los anteojos. «Cría cuervos y te sacarán los ojos», murmuró mi hermana, dándole un sorbo a su taza. Lorena siempre fue de manos suaves y cabeza hueca. Nunca le gustó el olor a polvo de la ferretería. Siempre quiso la vida de princesa sin limpiar el castillo. Pero ese hombrecito que metió a tu casa, ese no sabe con quién se metió. Exactamente, le respondí, abriendo la libreta negra sobre la mesa. Y por eso no hice un escándalo. Si yo echaba a Marcos a escobazos, Lorena se iba a poner de su lado. Lo iba a ver como una víctima de su madre malvada y controladora. El amor de las mujeres tontas se alimenta de llevarle la contraria a la familia. Yo necesitaba que ella viera con sus propios ojos de qué está hecho ese zángano. Y nada muestra mejor la verdadera cara de un hombre que cuando le tocan el bolsillo y le exigen responsabilidad. Pasé la yema del dedo índice por las hojas amarillentas de mi libreta. Ahí estaban anotados los números de teléfono, los nombres, los favores pendientes y las debilidades de medio San Hilario. Era hora de evaluar mis recursos y ajustar las tuercas de mi maquinaria. Marcos tenía en sus manos la notificación de embargo de la cooperativa, el aviso de corte de luz y la demanda municipal por los linderos del terreno. Pero lo que no tenía era el contexto. El recibo de la luz marcaba una deuda gigantesca. La casa grande seguía registrada con la tarifa comercial de la antigua ferretería. Yo nunca lo cambié porque, cada vez que llegaba el recibo rojo de corte inminente, yo misma caminaba hasta la oficina de la compañía eléctrica. Allí buscaba a Eliseo, el supervisor de cuadrilla. A Eliseo yo le fié todo el material para construir el cuarto de sus hijos cuando él no tenía ni en qué caerse muerto. Yo le perdoné intereses y le regalé los botes de pintura. Por eso, cuando yo llegaba con mi recibo vencido, Eliseo lo metía en un cajón, me servía un vaso de agua y me daba 15 días más de plazo por debajo de la mesa. Marcos no sabía eso. Marcos vería la advertencia de 48 horas y el monto de 5 cifras, y sentiría que el suelo se le abría bajo los pies. Marqué en mi teléfono el número directo de la oficina de mantenimiento. Sonó 4 veces, hasta que una voz ronca contestó. «Bueno, Eliseo, mijo, soy Jacinta». Hablé con voz firme y clara. «Doña Jacinta, qué milagro escucharla. Dígame, ¿se le ofrece algo? ¿Le mandamos a revisar el medidor otra vez?» «No, mijo, nada de eso.
Te llamo para pedirte un favor muy especial. Salí del pueblo por unos días, asuntos de salud. Ya sabes cómo son estas cosas. El caso es que dejé a alguien encargado de la casa, un tipo nuevo que anda con mi hija. Si por casualidad ese hombre va a buscarte para pedirte una prórroga con el recibo de la luz que se vence el sábado, no se la des. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Eliseo era un hombre listo. ¿Le corto la luz desde el poste, doña Jacinta?, preguntó con cautela. Córtala desde el poste de la esquina principal, Eliseo, que no quede ni un foco prendido. 0 consideraciones, 0 favores. Que pague la deuda completa o que se quede a oscuras. Como usted ordene, patrona. Ese hombre no consigue ni un minuto de gracia en mi guardia. Colgué el teléfono y taché el nombre de Eliseo en mi libreta. Genoveva me miraba con una chispa de diversión en sus ojos oscuros. Fase 1 lista, dije, pasando a la siguiente página. El segundo problema de Marcos era el banco. El préstamo de la cooperativa agrícola que mi difunto esposo dejó a medias. Cada primer lunes de mes yo iba a ver a don Filemón, el gerente de la sucursal. Un viejo mañoso que solo me respetaba porque yo conocía los secretos de cuando él intentó comprar tierras ejidales por la izquierda. Yo le llevaba una bolsa de café recién molido, me sentaba en su oficina de cuero y renegociaba la cuota mensual a puro carácter. Si yo no iba, el sistema informático activaba el embargo de los bienes muebles. Marqué el número del celular privado de don Filemón. ¿Filemón? Habla Jacinta. ¿Jacinta? Mujer, ¿dónde andas? Te esperaba el lunes en la sucursal para firmar la renovación del pagaré. No voy a ir, Filemón. Me vine al norte a respirar aire limpio. Te llamo para decirte que este mes no hay renovación por mi parte. Los papeles de la casa y las deudas los tiene el nuevo novio de mi hija Lorena. Un tal Marcos. Él es el nuevo hombre de la casa. Escuché la risa rasposa de Filemón al otro lado. ¿Un mantenido nuevo, Jacinta? Ya me enteré por los chismes del pueblo. ¿Quieres que le aplique el reglamento estricto? Quiero que le mandes a los cobradores el lunes a primera hora, que le toquen la puerta fuerte, que le muestren el monto total de la deuda atrasada más los intereses moratorios. Si no paga el 80% en efectivo, inicia el proceso de embargo de los muebles de la sala y los televisores. No le aceptes excusas. Si te llama llorando, dile que son órdenes del sistema. No se hable más, Jacinta. El lunes a las 8 de la mañana le cae la voladora a tu yerno. Colgué de nuevo. Taché el nombre de Filemón. Mi plan estaba tejido con hilos de acero. Yo no había creado esos problemas para castigar a nadie. Esas deudas eran el resultado de una vida de luchar contra la corriente para no perder nuestro hogar. Pero durante años fui el escudo que protegía a mi hija de la realidad. Lorena vivió en una burbuja de comodidades, pensando que la casa se mantenía sola. Ahora, le había entregado el escudo al cobarde de su novio, justo en el momento en que llovían flechas. Genoveva se levantó para servirme más té. Ese hombre no va a aguantar ni 3 días, Jacinta. Los mantenidos tienen el olfato muy fino para la plata fácil, pero son alérgicos al trabajo y al estrés. En cuanto vea que la casa no es una mina de oro, sino un barco hundiéndose, va a salir corriendo como rata por tirante. Esa es la idea, hermana. Esa es exactamente la idea. Cerré mi libreta negra y la guardé en el bolsillo de mi suéter. Me apoyé en el respaldo de la silla de madera y dejé escapar un suspiro largo. Por primera vez en 40 años, no tenía que preocuparme por goteras, por recibos, ni por abogados. Estaba a kilómetros de distancia, resguardada en la cocina caliente de mi hermana, mientras la trampa que había dejado en San Hilario se cerraba lentamente. Podía imaginar la escena. Hoy era jueves. Marcos seguramente estaría revisando los papeles, sudando frío, intentando convencerse de que era un error. Mañana viernes, iría al pueblo intentando usar su encanto barato para solucionar las cosas, solo para encontrarse con una pared de ladrillos. El sábado en la mañana, la casa se quedaría sin energía eléctrica, sin luz para su televisor gigante, sin bomba de agua para que se diera sus duchas de agua caliente. Y el lunes, los cobradores del banco estarían golpeando la puerta de roble macizo, exigiendo miles de pesos que él jamás había visto en su vida. El poder no reside en tener dinero en el banco ni en usar chaquetas vistosas. El verdadero poder está en conocer los engranajes de tu propia vida y saber a quién llamar
cuando quieres que la máquina deje de funcionar. Lorena y Marcos querían el trono, pues ahora tendrían que lidiar con la corona de espinas, y yo, desde las montañas frías del norte, solo tenía que sentarme a esperar el sonido del derrumbe. El amanecer en San Crisanto tiene un peso distinto al de mi pueblo. Allá en San Hilario, el sol te despierta a bofetadas, calentando el zinc de los techos y levantando el polvo de la calle desde las 6 de la mañana. Aquí, en las montañas del norte, la mañana entra de puntillas, envuelta en una neblina espesa que huele a corteza de pino y a tierra mojada. Llevaba ya 2 días en la casa de mi hermana Genoveva, y mi cuerpo, tenso por años de cargar sobre mis hombros el peso de una propiedad gigantesca, empezaba a soltar sus amarras. Me levanté temprano el viernes, me puse un suéter grueso de lana cruda y salí al pequeño patio trasero de Genoveva para ayudarla a separar manojos de eucalipto y flor de gordolobo. Mi teléfono celular, ese bloque negro y tosco de plástico resistente, reposaba sobre la mesa rústica de madera, silencioso pero cargado de promesas. Las mujeres de mi generación no libramos nuestras batallas con gritos ni con golpes en el pecho. A nosotras nos enseñaron a tragar saliva y a bajar la cabeza, pero lo que la vida no le enseñó a los hombres que nos subestimaron es que mientras bajamos la cabeza, estamos midiendo la distancia para soltar el zarpazo. Mi ejecución ya había comenzado, y lo hermoso de mi plan era que yo no tenía que mover ni un solo dedo para que la soga se tensara. A media mañana, el teléfono vibró sobre la mesa, emitiendo ese zumbido ronco que me sobresaltó a medias. Limpié mis manos llenas de polvo de hierbas en mi delantal y contesté. Era Asunción, la dueña de la miscelánea La Providencia, que quedaba justo en la esquina frente a mi finca. Asunción es una mujer de 65 años, viuda como yo, con ojos de águila y una lengua que corta más que un serrucho nuevo. Hace 15 años, cuando su esposo murió dejándola con deudas, yo le regalé las estanterías de metal y le fié la pintura para que levantara su negocito. En los pueblos, la lealtad no se compra con dinero, se forja con favores en los tiempos de hambre. Asunción era mis ojos y mis oídos en San Hilario. Jacinta, mujer, ¿qué avispero dejaste alborotado en tu casa? Me soltó Asunción sin siquiera darme los buenos días. El ruido de la calle se escuchaba de fondo. Ningún avispero, chonita, le respondí con calma, acomodándome los lentes. Solo dejé a mi yerno a cargo de las obligaciones. ¿Ya empezó a sudar la chaqueta de cuero? Asunción soltó una carcajada rasposa que me trajo una sonrisa a los labios. Me contó con lujo de detalles el primer tropiezo del mantenido. Resulta que el viernes a primera hora, Marcos, queriendo hacerse el gallito y demostrarle a mi hija que él tenía el control, se fue al Palacio Municipal con el requerimiento del juez por el asunto de los linderos. Entró a la oficina del licenciado Bermúdez, el abogado del ayuntamiento, pateando la puerta y exigiendo que dejaran de acosar a su familia. El pobre infeliz pensó que estaba en una película de mafiosos, me decía Asunción, disfrutando cada palabra. El licenciado Bermúdez se le quedó viendo de arriba a abajo. Marcos quiso amenazarlo con meter una contrademanda, pero el abogado sacó el expediente y le dijo que si no presentaba el amparo firmado y la cuota voluntaria de recuperación para el lunes, las excavadoras entrarían por el muro trasero el miércoles. Marcos le gritó que no iba a pagar un centavo de sobornos. Bermúdez, que no tiene paciencia para forasteros igualados, llamó a los policías municipales y los sacaron arrastrando de la oficina por alteración del orden. Escuché la historia asintiendo lentamente. El muro trasero de mi casa colinda con el corral de las gallinas y la bodega de herramientas. Marcos no sabía que el licenciado Bermúdez era mi compadre y que nuestro amparo mensual consistía en que yo le mandaba 2 gallinas gordas y un saco de abono para sus rosales. Al intentar usar la prepotencia en lugar de la diplomacia de pueblo, Marcos acababa de ponerle fecha de demolición a una tercera parte de la propiedad. Salió de la alcaldía blanco como un papel, Jacinta, continuó Asunción. Pasó por mi tienda a comprar una cajetilla de cigarros y le temblaban las manos. Tu hija salió a recibirlo al zaguán y él le gritó que se metiera a la casa. El teatrito del hombre de negocios se le está cayendo a pedazos. Te agradezco el reporte, chonita. Mantén los ojos abiertos, porque el sábado se pone mejor la función, le dije antes de colgar. Genoveva,
que había estado escuchando desde el lavadero, se secó las manos y me sirvió un plato de caldo de pollo. Nos sentamos a comer en silencio. No había necesidad de celebrar todavía. Esto era solo el primer golpe, el que agrieta la pared. El verdadero colapso estructural vendría al día siguiente. El sábado amaneció despejado en San Crisanto, pero yo sabía que en San Hilario el calor debía estar rozando los 35 grados. A las 10 de la mañana, mientras yo desgranaba mazorcas en el corredor de mi hermana, Eliseo, el supervisor de la compañía eléctrica, cumplió su promesa. No fue un corte de luz ordinario. Eliseo mandó a su cuadrilla a subir al poste principal de la esquina y retiraron las cuchillas de alta tensión. Cortaron el suministro desde la raíz. La finca que yo construí con mi difunto esposo no era una casita de interés social. Era una bestia de concreto que requería energía para cada una de sus funciones vitales. Sin electricidad, no solo se apagaban los focos. La bomba de un caballo de fuerza que subía el agua de la cisterna subterránea al tinaco del techo dejaba de funcionar. Sin agua en el tinaco, los 3 baños de la casa se quedaban secos. El refrigerador doble, donde Lorena guardaba sus caprichos caros y sus carnes finas, se convertiría en un horno en cuestión de horas. El ventilador de techo de la sala, bajo el cual Marcos planeaba instalar su televisión gigante, sería un simple adorno inútil. Pasaron las horas. Yo me dediqué a ayudar a Genoveva a moler especias en el molcajete de piedra, sintiendo cómo el ritmo repetitivo de la mano del mortero me daba paz. Sabía que la desesperación en San Hilario estaba cociéndose a fuego lento. Lorena nunca había lidiado con un corte de luz prolongado. En el pasado, si la energía fallaba, yo bajaba a la bodega, encendía la pequeña planta de gasolina que teníamos para emergencias, conectaba el refrigerador y la bomba de agua, y todo seguía su curso. Pero la planta de gasolina estaba bajo llave, y la única copia de esa llave colgaba de la cadena de plata que reposaba en mi pecho, justo debajo de mi blusa. A las 4 de la tarde, el teléfono sonó. La pantalla parpadeaba con el nombre de mi hija. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, ajustando mi voz para que sonara frágil, cansada, como la de una anciana que apenas tiene fuerzas para sostener el aparato. «Bueno», murmuré. «Mamá, mamá, contesta». La voz de Lorena era aguda, rayando en la histeria. De fondo se escuchaba el ruido metálico de alguien golpeando tuberías. «¡Ay, mija, qué gusto escucharte!». Disculpa que no contesté rápido, estaba recostada. La tía Genoveva me puso unas cataplasmas calientes en las rodillas y me quedé dormida. «¿Cómo están las cosas por allá? ¿Ya se acomodaron los muebles de la sala?», pregunté, inyectando toda la inocencia del mundo en mis palabras. «Mamá, no hay luz». Nos cortaron la energía desde la mañana. Marcos revisó la caja de fusibles, pero todo está bien ahí. Salió a ver el medidor y dice que le quitaron unas piezas desde el poste. ¿Tú sabías algo de esto? Hice una pausa larga, dejando que el silencio la torturara unos segundos. ¿La luz? ¡Qué barbaridad, hija! Seguro es una falla del municipio. Ya ves cómo son de ineficientes en esa compañía. Pero no se mortifiquen. ¿No revisó Marcos los papeles que le dejé? Ahí estaba el recibo de este mes. Yo no alcancé a pagarlo por las prisas del viaje que me regalaron, pero como él me dijo que se encargaba de todo y que la casa funcionaría como un reloj, supuse que ya lo había arreglado. Hubo un silencio tenso en la línea. No besé. Pude imaginar a Lorena mordiéndose el labio inferior, dándose cuenta de que la trampa en la que habían caído la habían cavado ellos mismos al querer sacarme de prisa. «Mamá, el recibo que dejó es de casi 20,000 pesos», dijo Lorena, bajando la voz como si le diera vergüenza pronunciar la cifra. «Marcos dice que es un error, que es una tarifa industrial y que tienen que venir a ajustarla. Fue a las oficinas hace un rato, pero están cerradas hasta el lunes. Pues qué raro, mija. A mí siempre me cobraban lo justo. Pero bueno, tú tienes ahí a un hombre de negocios, un experto que sabe moverse. Seguro Marcos encuentra la manera de que les reinstalen el servicio. Dile que confío plenamente en sus capacidades. Por cierto, ¿cómo le fue en la alcaldía con el asunto del muro?» Lorena soltó un bufido de frustración. El estrés le estaba quebrando la fachada de hija perfecta y amorosa. «Fue un desastre, mamá. Casi lo meten a la cárcel. El abogado del ayuntamiento lo trató como a un delincuente. Marcos regresó furioso, diciendo que todo el pueblo está en su contra.
Además, ya no hay agua en los baños. La bomba no prende sin luz, y los tinacos se vaciaron. Hace un calor insoportable, y la carne que compramos ayer para hacer una parrillada ya empezó a oler raro. Mamá, dime dónde dejaste la llave de la planta eléctrica. Sé que hay una en la bodega. Sentí una punzada de satisfacción fría. No era maldad, era justicia poética. Ay, mi niña, suspiré, fingiendo tristeza. Esa llave la traigo yo en el cuello. Como ya no hay ferretería, guardé todas las llaves importantes para que no se perdieran. Pero no te preocupes, están jóvenes, están enamorados. Un par de días sin luz es como un campamento romántico. Cómprense unas veladoras y disfruten su espacio solos, que para eso me mandaron tan lejos. Me tengo que ir, hija. La tía Genoveva me está llamando para tomar mis medicinas. Besos a Marcos. Colgué antes de que pudiera replicar. Apagué el teléfono por completo. Ya no necesitaba escuchar más quejas. El cerco estaba cerrado y el asedio estaba funcionando a la perfección. El domingo fue un día de absoluta tranquilidad en San Crisanto, en contraste directo con el infierno que sabía que ardía en San Hilario. Por la tarde, encendí mi teléfono solo para hacer una breve llamada a Asunción. Lo que me contó confirmó mis sospechas. Los parásitos no sobreviven cuando el huésped deja de alimentarlos. Marcos, el gran señor de la casa, el que iba a poner una televisión gigante y desplazar mi sillón de lectura, llevaba 2 días sin bañarse. Asunción me dijo que lo vio cruzar la plaza principal arrastrando los pies, sudando a chorros bajo el sol implacable, cargando 2 garrafones de agua purificada porque en la casa ni siquiera tenían agua para lavarse la cara. Su chaqueta de cuero sintético había desaparecido, reemplazada por una camiseta manchada de sudor. Pero lo más revelador fue lo que ocurrió en la carnicería de Don Beto. Marcos intentó sacar fiada una despensa básica, argumentando que él era el nuevo dueño de la finca de doña Jacinta y que pagaría el lunes. Don Beto, que es más desconfiado que un gato tuerto, le dijo que en ese pueblo el crédito solo tenía una cara y un nombre, y que si no era Jacinta la que firmaba la libreta, él no le fiaba ni un cuarto de frijoles. Marcos armó un berrinche en medio del mercado, gritando que todos éramos unos ignorantes y unos muertos de hambre. Lorena tuvo que salir a sacarlo de ahí, roja de vergüenza, pagando con el poco dinero en efectivo que le quedaba en la bolsa. «Están durmiendo en el patio trasero, Jacinta», me relató Asunción, casi susurrando de la emoción. Como no hay ventiladores y la casa de concreto se calienta como un horno, sacaron unos colchones al pasto. Pero con los mosquitos que hay en esta época, te aseguro que no han pegado el ojo en toda la noche. Tu hija anda con una cara de amargura que arrastra por el piso. Ese teatrito del amor eterno se les está pudriendo más rápido que la carne en el refrigerador. Esa noche, después de cenar, Genoveva sacó una vieja caja de madera y vació unas fichas de dominó sobre la mesa de la cocina. El golpeteo de las piezas de marfil falso resonó en la habitación silenciosa. Empezamos a jugar, revolviendo las fichas con movimientos lentos y calculados. «Eres dura, Jacinta», me dijo mi hermana, acomodando sus 7 fichas detrás de su mano. «Cualquiera pensaría que los odias». «No los odio, Beba», respondí, colocando la primera mula de 6 en el centro de la mesa. «A Lorena la amo con toda mi alma, pero el amor de madre no significa dejar que te pisoteen. Yo le di todo pelado y en la boca. Le pagué la escuela, le limpié el camino y su agradecimiento fue intentar tirarme a la basura para meter a un vago a mi cama. Ella necesitaba entender que la comodidad en la que vive no es un derecho divino, es el resultado de mi espalda rota». Puse otra ficha sobre la mesa, conectando los números con precisión. Y en cuanto a Marcos, él es solo una infección, y las infecciones se curan elevando la temperatura hasta que el cuerpo las expulsa. Mañana es lunes, Beba. Mañana la fiebre llega a su punto máximo. Genoveva asintió, comprendiendo perfectamente. El lunes era el día en que Filemón, el gerente del banco, soltaría a los perros. El lunes no se trataba de luz cortada o de gallinas y linderos. El lunes se trataba del embargo. Se trataba de la humillación pública, de la amenaza real de perder los muebles, los televisores, la poca dignidad que le quedaba a Marcos frente a mi hija. El cobarde no tenía 20,000 pesos para la luz.
Mucho menos iba a tener el dinero para frenar los pagarés vencidos de la cooperativa agrícola. Me serví una última taza de té de canela y miré por la ventana hacia la oscuridad de la montaña. La ejecución silenciosa había sido un éxito rotundo. El castillo no estaba siendo atacado por ejércitos enemigos desde afuera. Se estaba derrumbando desde sus propios cimientos de ignorancia, y yo era la única que sabía dónde estaban enterrados los planos para detener la caída. El lunes amaneció con una llovizna terca que repicaba contra las tejas de barro en la casa de mi hermana. El frío de la sierra se colaba por debajo de la puerta de la cocina, pero junto a la estufa de leña el ambiente era cálido y espeso, perfumado con el aroma del café de olla y el pan de yema recién horneado. Genoveva movía las brasas con un atizador de hierro, en silencio, respetando la solemnidad de la mañana. Ambas sabíamos que este no era un inicio de semana cualquiera. Era el día en que la infección reventaría por completo en San Hilario. Puse mi teléfono celular, ese bloque negro y pesado, sobre el mantel de hule floreado. Eran las 7:30 de la mañana. Allá en mi pueblo, el sol ya debía estar calentando las calles de tierra y el calor dentro de mi casa, sin ventiladores ni agua fresca, debía ser el equivalente a una antesala del infierno. Me serví una taza de café negro, me senté en la silla de madera tallada y saqué mi libreta de hule negro del bolsillo de mi suéter. La coloqué junto al teléfono, como un general que despliega su mapa antes de la batalla final. A las 8 en punto, el teléfono vibró y comenzó a sonar con su tono estridente. No era Asunción esta vez. En la pantalla parpadeaba el nombre de mi hija, Lorena. Dejé que sonara 5 veces. Quería que la desesperación le aflojara la lengua antes de que yo dijera la primera palabra. Finalmente, descolgué y me llevé el aparato a la oreja. «Mamá, por favor, mamá, ayúdame», suplicó Lorena. Su voz estaba rota, ahogada en un llanto histérico que me encogió el estómago por un segundo. El instinto de madre es una cosa traicionera. Te empuja a proteger a tus crías, sin importar qué tan grandes sean las heridas que te hayan causado. Pero apreté la mandíbula y me obligué a mantenerme firme. Si cedía ahora, todo el sufrimiento de los últimos días no habría servido de nada. «Tranquilízate, Lorena. ¿Qué está pasando?», pregunté con un tono frío y pausado. A través del auricular, el sonido de fondo era un caos absoluto. Se escuchaban golpes secos y violentos contra madera sólida. Era mi puerta principal, la de roble macizo que mi difunto esposo instaló hace 30 años. Voces de hombres gruesos gritaban desde la calle. «Abran la puerta por las buenas o traemos al cerrajero. Tenemos orden de embargo preventivo de la cooperativa agrícola», bramaba una voz ronca que reconocí de inmediato. Era el tuerto Ramírez, el jefe de cobranzas de don Filemón, un hombre que no se andaba con rodeos cuando se trataba de exprimir deudores. «Mamá, hay unos hombres afuera con un camión de mudanzas», lloraba Lorena, hiperventilando. «Dicen que vienen a llevarse los muebles de la sala, el comedor, los televisores. Dicen que hay una deuda gigantesca de papá y que el plazo se venció. Marcos está tratando de hablar con ellos por la ventana, pero le gritaron que si no saca el dinero en efectivo ahorita mismo, van a tumbar la chapa. Mamá, tengo mucho miedo. ¿Qué es esto? ¿Por qué debes tanto dinero?» «No debo nada que no pueda manejar, hija», respondí, acariciando la cubierta de mi libreta negra. «Esa es la deuda de la reparación del techo. La misma reparación que te ha mantenido seca todos estos años. Yo la renegocio cada mes con el gerente, pero como tú me mandaste de vacaciones sorpresa y me dijiste que Marcos se iba a hacer cargo de todas las obligaciones de la casa, le dejé los pagarés a él en esa carpeta amarilla. Él dijo que todo funcionaría como un reloj. Dile al gran hombre de negocios que baje y firme el cheque». Hubo un ruido sordo en la línea, como si el teléfono se hubiera caído al piso, seguido de pasos apresurados y gritos dentro de la casa. Me quedé en silencio, escuchando la obra de teatro que yo misma había escrito, reproduciéndose en vivo y en directo. «Marcos, no puedes hacer esto. No me puedes dejar así», gritó Lorena a lo lejos. «Suéltame, Lorena. Estás loca si crees que me voy a hundir en este barco podrido». La voz de Marcos ya no tenía ese tono arrogante y seductor con el que me había hablado en el zaguán.
Sonaba aguda, chillona, cargada del pánico de una rata acorralada. Tu madre es una bruja. Me tendió una trampa. Esta maldita casa no es una mina de oro, es un hoyo negro. Sin luz, sin agua y ahora con cobradores. Me largo de aquí. Pero me dijiste que me amabas, que íbamos a construir una vida juntos en esta casa. Lloraba mi hija, con un tono de humillación que me partió el corazón, pero que era absolutamente necesario. Yo venía a vivir bien, no a pagar los platos rotos de un muerto y de una vieja mañosa. «Quítate de la puerta», bramó el infeliz. Escuché el sonido inconfundible de la puerta trasera de la cocina abriéndose de golpe. Marcos no tuvo el valor de salir por el frente y enfrentar a los cobradores de la cooperativa. Huyó por el patio de atrás, saltando el muro bajo que daba al callejón, llevándose sus maletas de lona barata, su loción apestosa y su cobardía a cuestas. Lorena recogió el teléfono, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. «Se fue, mamá. Se fue corriendo por el callejón. Me dejó sola. Y los hombres siguen golpeando la puerta. Mamá, por favor, van a entrar. Los vecinos están mirando. Doña Asunción está parada en la esquina viendo todo. Me muero de vergüenza. Sácame de esto, te lo ruego». El silencio que dejé caer en la llamada fue intencional. Dejé que pasaran 10, 15 segundos. Dejé que Lorena sintiera el peso aplastante de la realidad, esa realidad de la que yo la había protegido durante toda su vida. Genoveva me miraba desde el otro lado de la mesa, asintiendo lentamente, dándome la fuerza que se necesita para no salir corriendo a rescatar a la cría antes de que aprenda la lección. «Pásame al encargado de los cobradores», le ordené con voz de acero. Lorena, temblando, caminó hacia la puerta principal. La escuché quitar los seguros pesados y abrir lentamente. Los gritos de los hombres se detuvieron. Mi mamá quiere hablar con el jefe», tartamudeó mi hija. Hubo un roce de manos y el tuerto Ramírez tomó el teléfono. «¿Bueno? ¿Doña Jacinta?», preguntó el hombre, con el tono agresivo bajando varias rayas de intensidad al escuchar mi nombre. «Ramírez, escúchame bien», le dije, usando la voz de patrona que usaba en mis mejores tiempos en la ferretería. «La rata ya salió por el callejón trasero. El teatrito se acabó. Dile a tus muchachos que se suban al camión y se retiren de mi puerta inmediatamente. Yo me arreglo con Filemón más tarde. Como usted diga, doña Jacinta». Nosotros solo seguíamos las instrucciones de don Filemón. No le tocamos ni un clavo a su casa. Devuélvele el teléfono a mi hija y lárguense. Escuché el motor del camión de mudanzas encenderse y alejarse por la calle de tierra. Lorena volvió a ponerse el teléfono en la oreja. Estaba sola en medio de la sala, rodeada de un calor asfixiante, con la despensa pudriéndose en el refrigerador apagado y los baños secos. Estaba sola con la verdad. «Ya se fueron, mamá». «No se llevaron nada», susurró, sorbiéndose la nariz. «¿Cómo lo hiciste? ¿Por qué te hicieron caso tan rápido?» «Porque yo soy la dueña de esa casa, Lorena. Y no lo soy porque mi nombre esté en unas escrituras viejas, sino porque yo la sostengo con mis propias manos todos los días de mi vida». Tomé un sorbo de café y me incliné sobre la mesa, sintiendo que 40 años de silencio por fin encontraban una salida. «Tú pensaste que hacerme a un lado era fácil. Pensaste que la vida que tenías era un derecho que caía del cielo. Me viste como a un estorbo, como a un mueble viejo que podías despachar en un autobús para meter en mi propia cama a un mantenido de pacotilla. Un hombre que te endulzó el oído con promesas vacías, pero que no aguantó ni 72 horas frente a las responsabilidades reales de un hogar. Mamá, perdóname. Yo no sabía. Te lo juro que no sabía que las cosas estaban tan mal. No sabía que debíamos tanta luz, ni lo de la alcaldía, ni lo del banco. Pensé que todo estaba pagado, que la ferretería había dejado dinero de sobra. Fui una estúpida». «No, mija», la interrumpí, bajando el tono a uno más maternal, pero igual de firme. «Las cosas no están mal. La casa no se está cayendo a pedazos. El asunto de la alcaldía, yo lo tengo controlado desde hace 5 años, con un par de gallinas. La luz la manejo con el supervisor porque yo lo ayudé cuando él no tenía para comer. Y el banco me respeta porque sé negociar mis tiempos. Todo ese caos que vivieron este fin de semana, toda esa pesadilla, fue simplemente la casa funcionando sin mí. Les entregué el control que tanto querían. Les di el poder absoluto. Y la casa se los tragó vivos.
Lorena lloraba en silencio. Podía escuchar su respiración entrecortada. El espejismo de su independencia artificial se había roto en 1000 pedazos. El hombre que iba a ser su salvador y su compañero la había botado como a un trapo sucio a la primera señal de trabajo duro. Ese hombrecito tuyo huyó porque los parásitos buscan cuerpos calientes y cómodos de donde chupar sangre, continué, sin piedad. En cuanto vio que aquí había que poner el lomo, que había que dar la cara y sudar, se le olvidó el amor que te juraba. Te lo advertí sin decirte una sola palabra. Te dejé la carpeta amarilla como un espejo, y él no soportó su propio reflejo. ¿Vas a regresar, mamá?, preguntó Lorena, con la voz tan pequeña que parecía una niña de 5 años. La casa es un horno, huele mal por la carne echada a perder, no me he podido bañar. No sé qué hacer, no sé cómo arreglar nada de esto. Voy a regresar, le confirmé, cerrando mi libreta de hule negro y guardándola en mi bolsillo. Pero las reglas del juego ya no son las mismas. Yo no soy tu sirvienta, ni soy el escudo que va a recibir los golpes para que tú vivas en las nubes. Yo soy la cabeza de esa familia, y a la cabeza se le respeta. Sí, mamá, lo que tú digas, te lo prometo, respondió con urgencia. Abre bien las orejas, Lorena. Primero, vas a ir al patio trasero, vas a tomar las sábanas donde durmió ese infeliz y las vas a quemar en el bote de basura. No quiero que quede ni un solo rastro de su colonia barata en mi propiedad. Segundo, vas a sacar toda la comida podrida del refrigerador. Vas a tallarlo con cloro y bicarbonato hasta que brille. Tercero, vas a trapear el piso de toda la casa a mano, porque quiero que sientas lo que cuesta mantener limpio ese castillo. Sí, mamá, ahorita mismo empiezo. Cuando termine con mis vacaciones aquí con tu tía Genoveva, yo misma le marcaré al de la luz para que vuelva a conectar el servicio de mis postes. Yo iré al banco a firmar mis pagarés. Yo volveré a levantar los muros. Pero tú, de ahora en adelante, te vas a sentar conmigo a fin de mes. Vas a aprender de números, vas a ir al juzgado a verle la cara a los abogados y vas a aprender a defender tu techo. Porque el día que yo me muera de verdad, no te voy a dejar una herencia para que venga otro vago a quitártela. Te voy a dejar el pellejo duro, que es lo único que sirve en esta vida. Lorena asintió al otro lado de la línea, sumisa, entendiendo por primera vez en sus 30 años el peso de la palabra responsabilidad. Te espero en la casa, mamá. Buen viaje, susurró antes de colgar. Dejé el teléfono sobre la mesa. El silencio en la cocina de Genoveva volvió a asentarse, pero esta vez era un silencio ligero, limpio, como el aire después de una tormenta eléctrica. Mi hermana me sirvió otra taza de café y me ofreció un pedazo de pan dulce, con una sonrisa ladeada que era su forma de aplaudir. Lo hiciste picadillo, Jacinta. A los dos. Al vago le destruiste el orgullo y a la niña le rompiste la burbuja, dijo Genoveva, dándole un sorbo a su taza. Era la única manera, beba. A los perros mañosos no se les enseña con caricias, se les enseña con el periódico enrollado, respondí, sintiendo cómo la tensión de mi espalda por fin desaparecía. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana de la cocina. La llovizna había parado y el sol empezaba a asomarse por encima de los pinos, iluminando las hojas mojadas. Pensé en mi casa en San Hilario, esa bestia de cemento y zinc que había exigido mis mejores años, mi sudor y mis lágrimas. Ya no era una carga, era mi fortaleza, mi territorio recuperado. Marcos pensó que me mandaba al exilio, que me convertía en una reliquia olvidada en un pueblo frío, sin darse cuenta de que me estaba dando el asiento en primera fila para ver su propia destrucción. Saqué mi libreta negra por última vez, pasé los dedos por la cubierta gastada y sonreí. El verdadero dueño del castillo no es el que se sienta en el trono de la sala creyendo que todo es suyo, sino el que tiene en el bolsillo las llaves de las mazmorras y sabe exactamente cuándo soltar a los leones. El viaje de regreso a San Hilario duró las mismas 6 horas que el de ida, pero el peso en mis hombros y el aire en mis pulmones eran completamente distintos. Mientras el autobús descendía por las curvas de la sierra, dejando atrás la neblina fría de San Crisanto para adentrarse en el calor seco y polvoriento de mi valle, me dediqué a mirar por la ventanilla con una calma absoluta. Mi hermana Genoveva me había despedido en la terminal con un abrazo fuerte,
entregándome 2 frascos de pomada de árnica y un consejo al oído. Afloja la cuerda para que la muchacha respire, pero no la sueltes hasta que aprenda a caminar sola. Cuando el taxi me dejó frente al zaguán de mi casa, el sol de mediodía caía a plomo sobre el techo de zinc y teja. Desde afuera, la finca de concreto se veía exactamente igual que el día en que me fui. Las paredes altas, el portón de roble macizo, las enredaderas trepando por la barda. Pero yo, que conocía la respiración de esa propiedad mejor que la mía propia, sabía que el alma de la casa había cambiado. Ya no era un trofeo para que un vago se recostara a mirar el techo. Había vuelto a ser un campo de batalla donde se forja el carácter. No toqué el timbre. Saqué de mi bolso la llave grande de hierro, la metí en la cerradura y empujé la puerta. El sonido crujiente de las bisagras resonó en el pasillo largo. Lo primero que me golpeó no fue el calor, sino un olor intenso y penetrante a cloro, a jabón de pino y a piso recién tallado. Cerré la puerta a mis espaldas y caminé hacia la sala. No había rastros de maletas baratas ni chaquetas de cuero sintético adornando mis sillones. En su lugar, encontré a mi hija. Lorena estaba de rodillas en el suelo del comedor, exprimiendo un trapo gris en una cubeta de plástico. Llevaba puesto un pantalón de mezclilla deslavado y una camiseta vieja que alguna vez fue de su padre. Su cabello, siempre tan impecable y lleno de productos caros, estaba recogido en un moño desordenado. No tenía una sola gota de maquillaje en la cara. Sus manos, esas manos suaves que nunca quisieron saber de polvo ni de cemento, estaban rojas, hinchadas y arrugadas por el agua con detergente. Al escuchar mis pasos, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rodeados de ojeras oscuras, testimonio de las noches en vela, peleando contra el calor, los mosquitos y la vergüenza. Por un instante se quedó congelada, como si no creyera que yo estaba ahí. Luego, soltó el trapo, se limpió las manos en el pantalón y se puso de pie. No corrió a abrazarme con esa falsedad plástica que usó el día que me corrió de mi propia casa. Se acercó con la cabeza ligeramente agachada, con el respeto que se le tiene a quien acaba de demostrarte que el mundo no gira a tu alrededor. «Bienvenida a tu casa, mamá», me dijo, con una voz ronca y cansada. Dejé mi maleta a un lado y la miré de arriba a abajo. Recorrí con la vista la sala, los muebles de caoba lustrados, el piso de cemento pulido que brillaba como un espejo. Caminé hacia la cocina. El refrigerador estaba desconectado y con las puertas abiertas, limpio hasta el último rincón, oliendo a bicarbonato y limón. No había un solo rastro de la comida podrida que la había atormentado días atrás. Salí al patio trasero. En la esquina, junto al bote de basura de lámina, había un montón de cenizas negras y pedazos de tela chamuscada. Las sábanas donde había dormido el parásito de Marcos ya eran solo polvo que el viento se estaba llevando. «Cumpliste», fue lo único que dije, volviendo a la sala y mirándola a los ojos. «No he dormido en 2 días, mamá». Tallé cada azulejo de los baños, saqué el agua a cubetazos de la cisterna para limpiar los inodoros. Quemé las sábanas de ese cobarde y tiré hasta el último vaso que usó, me respondió Lorena, pasándose el dorso de la mano por la frente sudorosa. Creí que la casa se me caía encima. Pensé que me iba a volver loca con el silencio y la oscuridad. «No te volviste loca, hija. Te volviste dueña de tu realidad», le contesté, acercándome por fin para poner una mano sobre su hombro. El sudor le empapaba la camiseta, pero por primera vez en meses no olía a lociones baratas ni a pretensiones ridículas. Olía a trabajo honesto. Olía a la ferretería de su padre. «Sécate las manos, lávate la cara con el agua fresca que quede en la cubeta y ponte unos zapatos limpios», le ordené, sacando de mi bolsillo la vieja libreta de hule negro y la carpeta amarilla que Marcos había abandonado en su huida. «Nos vamos al pueblo. Es hora de encender el motor de esta casa otra vez, y tú vas a ser mi copiloto». Lorena no rechistó. No hubo quejas sobre el calor ni excusas de cansancio. En 10 minutos estaba lista, caminando a mi lado bajo el sol abrasador de San Hilario. Nuestra primera parada fue la oficina de la compañía eléctrica. El aire acondicionado del lugar nos recibió como un abrazo de hielo. La gente en la fila murmuraba al vernos entrar. Seguro ya conocían el chisme completo del embargo y la huida de Marcos por el callejón. En los pueblos pequeños,
Las desgracias ajenas son el pan de cada día, pero yo siempre he sabido caminar con la frente en alto. Pasé de largo la fila y me dirigí directo al mostrador del fondo, donde estaba Eliseo, el supervisor. Eliseo levantó la vista de sus papeles y una sonrisa sincera le iluminó el rostro moreno. «Patrona, qué bueno verla de regreso», me saludó poniéndose de pie. «Gracias, mijo. Vengo a traerte un encargo», le dije, sacando de mi bolso uno de los frascos de pomada que me dio Genoveva. «Esto es para las rodillas de tu mujer. Me dijiste que le dolían mucho con el frío. La preparó mi hermana allá en el norte. Es mano de santo». Eliseo tomó el frasco con ambas manos, agradecido. Lorena observaba la escena en completo silencio, con los ojos muy abiertos. Ella esperaba que yo sacara un fajo de billetes gigantesco o que me pusiera a gritar y exigir mis derechos. No entendía que las deudas más grandes de la vida no se pagan con dinero. Eliseo, mi yerno, salió con prisa del pueblo y dejó el recibo sin pagar. «Hubo un malentendido con la tarifa», le comenté, bajando un poco la voz y dándole una mirada cómplice. «No se hable más, doña Jacinta. Ese muchacho era un imprudente. Ahorita mismo le mando a la cuadrilla para que le pongan las cuchillas al poste. El recibo se lo ajusto a la tarifa residencial de siempre y me lo va pagando poco a poco con los meses, como hemos hecho toda la vida». Le di las gracias, le estreché la mano y salí de la oficina con Lorena pisándome los talones. «¿Viste eso?», le pregunté a mi hija cuando estuvimos de vuelta en la calle ardiente. «Ese hombre nos acaba de perdonar una deuda que tu novio creía que era el fin del mundo, y no lo hizo porque yo tenga dinero. Lo hizo porque hace 20 años, cuando él construía su casita de bloque y no tenía para darle de comer a sus niños, tu padre y yo le dimos fiado el cemento y la pintura, y nunca le cobramos intereses. El respeto, Lorena, no se compra con 20,000 pesos. Se cultiva con lealtad y con memoria. Esa libreta negra que traigo en la bolsa no es un talonario de cheques. Es un inventario de favores». Lorena asintió, tragando saliva. La burbuja de cristal en la que había vivido toda su vida se estaba rompiendo de la mejor manera posible, dejando entrar la luz cruda del mundo real. La segunda parada fue el banco de la cooperativa agrícola. Esta vez el ambiente era más tenso. Don Filemón, el gerente, nos hizo pasar a su oficina de paredes forradas de madera. El viejo zorro tenía una sonrisa burlona asomándose bajo el bigote canoso. Sabía perfectamente el terror que sus cobradores habían sembrado en mi casa esa misma mañana. «Jacinta, mujer, pensé que te habías ido para no volver. Ese muchachito que dejaste a cargo casi se nos muere de un infarto cuando vio el camión de mudanzas», soltó Filemón, riéndose por lo bajo. «Para eso lo dejé, Filemón. Para probar de qué madera estaba hecho, y resultó ser de aserrín barato», le contesté sin inmutarme, tomando asiento frente a su escritorio e indicándole a Lorena que se sentara a mi lado. «Pero el teatro ya se cerró. Vengo a firmar la renovación del pagaré del mes». Filemón sacó una carpeta gruesa, puso los papeles sobre el escritorio. Había multas por retraso, cargos por intento de embargo y una serie de números rojos que habrían asustado a cualquiera. «Mira, Jacinta, el sistema ya generó los recargos por la visita de cobranza de esta mañana. Son 5,000 pesos extra», me advirtió el gerente, cruzando las manos sobre la barriga. Yo me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la madera fría del escritorio. Lo miré fijo a los ojos, con esa mirada que solo dan 70 años de no dejarse pisotear por nadie. «Filemón, tú y yo nos conocemos desde que vendías terrenos ejidales por la izquierda allá en la salida del pueblo. Yo sé cómo opera tu sistema y tú sabes cómo opero yo. Quítame esos 5,000 pesos de recargos ahorita mismo. Renueva el pagaré con la misma cuota de siempre. Y en diciembre te mando las 2 mejores piernas de cerdo criadas en el corral de mi compadre para tu cena de Navidad. Si no, cerramos la cuenta y me llevo mis deudas al banco del pueblo vecino». El silencio en la oficina fue denso. Lorena contenía la respiración a mi lado, aterrorizada de que el gerente llamara a los guardias. Pero Filemón soltó una carcajada ronca, tomó un bolígrafo rojo y tachó la multa en el papel. «Eres un dolor de muelas, Jacinta. Nadie en este maldito pueblo negocia como tú. Firma aquí», dijo, empujando el papel hacia mí. Tomé el bolígrafo, pero no firmé. Se lo entregué a Lorena. «Firma como aval y testigo», le ordené a mi hija.
Lee la cantidad, memoriza la fecha de corte y pon tu nombre. De ahora en adelante, tú vas a venir conmigo cada primer lunes de mes. Vas a aprender a hablar con los bancos sin que te tiemblen las piernas. Lorena tomó el bolígrafo. Su mano temblaba levemente, pero plasmó su firma en el papel con una fuerza que me sorprendió. Estaba asumiendo su parte del peso. Estaba reclamando su lugar en la trinchera. Nuestra última parada fue el Palacio Municipal. Para este asunto no fuimos con las manos vacías. Pasamos al mercado y compramos 2 docenas de tamales de elote tierno y una botella de licor de caña. Entramos a la oficina del licenciado Bermúdez, el abogado que casi mete preso a Marcos. Al verme, el hombre se levantó de un salto. «¡Comadre! ¡Qué barbaridad! Ese payaso que mandó la semana pasada me gritó en mi propia oficina. Casi le mando las excavadoras a tirarle la barda de las gallinas nomás por el coraje», me reclamó el abogado, medio en broma y medio en serio. «Una disculpa, compadre. El muchacho era forastero y no conocía las buenas costumbres de San Hilario. Ya lo mandamos de regreso por donde vino. Le traje esto para el mal trago, y el viernes sin falta le mando los sacos de abono para sus rosales», le respondí, poniéndole los tamales y el licor sobre el escritorio. El abogado sonrió, apaciguado al instante. Guardó el expediente de mi casa en el cajón más profundo de su archivero. «No hay cuidado, comadre. Ese muro no se toca mientras usted siga siendo la dueña de la finca». Salimos del Palacio Municipal cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un color naranja profundo. Caminamos de regreso a casa en un silencio distinto al de la mañana. Ya no era un silencio de tensión o de vergüenza. Era el silencio de la paz que sigue a la tormenta, el silencio del aprendizaje profundo. Cuando abrimos la puerta de roble y entramos al zaguán, el milagro se hizo presente. Los focos de la sala estaban encendidos. Desde el fondo de la casa se escuchaba el zumbido constante y reconfortante de la bomba de agua de un caballo de fuerza, llenando los tinacos del techo. El refrigerador en la cocina emitía un ronroneo suave, enfriando el aire a su alrededor. La casa estaba viva otra vez. La sangre volvía a circular por sus venas de cable y tubería. Lorena dejó caer su bolso en el sillón y se dejó caer de rodillas en el suelo de la sala. Esta vez no estaba limpiando. Lloraba. Eran lágrimas gruesas, silenciosas, nacidas del alivio absoluto y del agotamiento. Lloraba por el miedo que pasó, por la humillación que sufrió por culpa de un hombre que no valía ni el polvo de sus zapatos, y sobre todo, lloraba de gratitud. Me senté en mi viejo sillón de lectura, ese mismo sillón que Marcos planeaba tirar a la basura para poner su estúpida televisión gigante. Saqué mi libreta de hule negro y la puse sobre mis piernas. «Ven aquí», le dije suavemente. Lorena se levantó, secándose las mejillas con el dorso de la mano, y se sentó en el suelo, a mis pies, apoyando la cabeza en mis rodillas como cuando era una niña pequeña asustada por los truenos. Le acaricié el cabello, sintiendo la humedad del sudor en su nuca. «Las madres cometemos el error de querer evitarles el sufrimiento a los hijos», le expliqué, mirando los números anotados en mi libreta. «Te construí un techo tan seguro que olvidaste que afuera llueve. Te di una vida tan cómoda que pensaste que el dinero crecía en los árboles del patio. Y por eso, cualquier charlatán con una sonrisa bonita podía venir a robarte el castillo. Porque tú no sabías lo que costaba mantenerlo en pie. Fui una tonta, mamá. Te quise hacer a un lado. Pensé que ya estabas vieja, que no entendías el mundo moderno. Y la que no entendía nada era yo», susurró mi hija, con la voz quebrada. «La vejez no es una enfermedad, Lorena. Es una maestría», le respondí con firmeza, cerrando la libreta. «A mí se me pueden cansar las rodillas y se me puede llenar el pelo de blanco, pero esta cabeza es la caja fuerte de nuestra familia. Hoy viste cómo se defienden las paredes de esta casa. No se defienden con gritos ni con abogados caros. Se defienden conociendo el nombre de la gente, sabiendo cuándo apretar y cuándo soltar, pagando los favores y cobrando las lealtades. Mamá, enséñame todo. Quiero saber cómo se manejan las cuentas, a quién hay que llamar, cómo se llena ese pagaré del banco. No quiero volver a depender de nadie. No quiero que ningún hombre vuelva a hacerme sentir que sin él me quedo a oscuras». Esa noche no encendimos el televisor. Nos sentamos en la mesa de tablones gruesos de la cocina. Preparé una jarra de café de olla.
Abrí la libreta de hule negro bajo la luz amarilla del foco principal y empecé a dictarle a mi hija el verdadero mapa del tesoro. Le conté la historia de cada recibo, de cada deuda y de cada alianza. Ella anotaba todo en un cuaderno nuevo, preguntando, calculando, entendiendo por fin el peso de su herencia. Los meses pasaron en San Hilario. El nombre de Marcos se convirtió en una anécdota que las vecinas murmuraban en el mercado, una historia que servía para advertir a las muchachas jóvenes sobre los peligros de meter a un zángano al panal. Lorena cambió. Ya no compraba vestidos caros con dinero ajeno. Ahora madrugaba, encendía la bomba de agua, revisaba el nivel de la cisterna y me acompañaba al juzgado con la frente en alto. Se ganó el respeto del carnicero, del supervisor de la luz y hasta del viejo Filemón en el banco. A mis 70 años, sentada en la terraza de mi casa, mirando cómo el viento mueve las hojas de los árboles de mango, sé que mi plan funcionó mejor de lo que imaginé. La gente joven comete el error de volvernos invisibles a los viejos, de pensar que ya no tenemos fuerzas para pelear. Creen que el poder está en la juventud y en la arrogancia, pero se equivocan profundamente, porque los verdaderos castillos no se defienden con muros altos ni con chaquetas de cuero ostentosas. Se defienden con la astucia de quien guarda las llaves en su propio pecho y sabe exactamente cuándo soltar a los leones. Y hoy, mientras veo a mi hija sumar los gastos en su propia libreta, sé que el día que yo cierre los ojos para siempre, este castillo seguirá en pie. Porque el poder ya no solo es mío, ahora corre por sus venas.